región norte de Magdalena existe un lugar mágico rodeado de montañas, ríos y verdes planicies. Un lugar envuelto en misticismo y que inmortalizó su grandeza a base de realismo mágico. Algunos lo conocen como Aracataca, otros como Macondo, pero sin importar cómo lo llamen, este lugar se hizo grande por la historia que guarda y porque un día vio nacer a uno de los autores más grandes de la literatura colombiana. Bienvenidos a una tierra de ensueño, bienvenidos a la casa de Gavito, bienvenidos a Aracataca, la tierra del realismo mágico. Estamos en Aracataca, la tierra del realismo mágico, y no vinimos solamente a buscar vestigios de Gabo, vinimos también a escuchar la historia que tiene para contarnos este hermoso pueblo, y que lejos del legado de Gabo, también esconde su propio realismo mágico, en sus calles, en su gente, y en la vibra que se respira. Una historia que inicia precisamente aquí, en esta estación y en estas vías de tren. Hace muchos años, con estas vías, iniciaba el desarrollo económico y social de este pueblo, que un 10 de abril de 1885 fue fundado como corregimiento de Pueblo Viejo Magdalena. Algunos años después de su fundación, aquí en esta zona empezaron a haber muchas fincas bananeras. Eso hizo que Aracataca fuera incluida al circuito bananero, que en esa época era liderado por la United Fruit Company. Esta era una empresa estadounidense que se dedicaba básicamente a la explotación bananera de aquí de la región. Fue gracias a eso que en 1892 fue inaugurado el circuito ferroviario y el ferrocarril, aumentando la producción de banano en las fincas y generando mucho empleo, lo que empezó a generar una demanda excesiva de mano de obra. Y muchos campesinos, indígenas y afrodescendientes de toda esta región empezaron a llegar aquí a Aracataca, aumentando su población y también su tamaño. Y fue gracias a eso que en 1915 se proclamó como un municipio independiente. Y fue en ese punto en donde Aracataca empezó a ganarse una reputación entre las regiones de aquí del Magdalena. Pero incluso antes de Gabo y de todo su legado, ocurriría un suceso que marcaría la historia de muchas de las comunidades y pueblos de aquí de esta región, la conocida masacre de las bananeras. En 1928, en el municipio de Ciénaga, los obreros de la United Fruit Company organizaron una serie de protestas y revueltas, en las cuales ellos exigían un contrato laboral, pago en efectivo, jornadas de 8 horas y acceso a salud básica, ya que sus condiciones laborales eran extremadamente precarias e inhumanas. Luego de varios días de protesta y disturbios por parte de los obreros, el gobierno de Miguel Abadía Méndez, que estaba a favor de la United Fruit Company, decidió reprimir la protesta. ¿Y cómo lo hizo? Con el Ejército Nacional, el cual, según versiones oficiales, se dice que masacró y asesinó a 47 trabajadores. Después de ese suceso y de toda la presión internacional que se estaba generando contra la United Fruit Company por parte de las entidades que defendían los derechos humanos, la United Fruit Company decidió replegarse y abandonar el territorio, por lo que la producción y comercialización de banano en la zona se redujo. Esto empezó a causar mucho desempleo y por ende muchas personas empezaron a abandonar Aracataca y todas las zonas aledañas, ya que al haberse replegado la United Fruit Company y al generarse todo ese desempleo en la región, el tren bananero que recogía los productos aquí y surtía Santa Marta dejó de utilizarse en gran medida, hasta que en los años 80 fue oficialmente clausurado. Y ahora hace parte del patrimonio cultural y turístico de aquí de Aracataca. Aracataca tiene muchos lugares emblemáticos y nosotros vamos a estar visitando algunos de ellos durante esta travesía. El primero de ellos en donde vamos a estar es la Casa Museo de Gavito. Es una casa representación en donde se muestra la casa original en donde nació nuestro premio Nobel. Muy buenas tardes, se presenta el coronel Aureliano Buendía de la obra 100 años de soledad. Bueno, lo importante de la Casa Museo Gabriel García Márquez es que el Premio Nobel de Literatura 1982 nació aquí un 6 de marzo de 1927 y vivió hasta la edad de los 9 años en compañía de los abuelos, el coronel Nicolás Ricardo Márquez y su señora esposa Tranquilini Guarán. Hay que tener en cuenta que el abuelo de Gabriel García Márquez en su juventud fue coronel en la vida real durante un conflicto aquí en Colombia que se llamó la Guerra Civil de los Mil Días. Vemos de que Gabriel García Márquez tomó muchos pasajes de nuestra historia nacional y pues le dio vida a sus obras literarias. Eso lo vemos plasmado en 100 años de soledad, El coronel no tiene quien escriba, entre otras obras más que pues hacen parte ya de aquí de la Casa Museo y de los otros lugares a conocer.
Bueno, mi nombre de pila es Jair Antonio Beltrán Rodríguez. Pues hoy, 22 de mayo del presente año 2025, tengo 40 años. Realmente yo soy técnico laboral en minas de carbón. Me gradué en la Universidad de Magdalena en el año 2009. Ejercí mi profesión en una mina de carbón en cielo abierto en el departamento de Cesar, en el área de geología. Y bueno, afortunadamente ejercí la profesión. Después quedé desempleado y bueno, la vida dio vueltas y ya yo pienso que ya el destino me tenía ya destinado para estudiar, para ser el coronel Aureliano Buendía. Soy guía empírico aquí con otros compañeros guías. Somos guías aquí en la parte externa de la Casa Museo Gabriel García Márquez. Le ofrecemos un recorrido turístico a nuestros visitantes por los diferentes puntos. Cada guía tiene su estilo de dar pues la guianza. Mi persona va con mapas, con imágenes, con brújula, así como si estuvieras en el ejército. Pues obvio que no vamos a ir por la calle marchando ni nada de eso, sino que de una manera pues lo más profesional posible se hace la guianza por medio de mapas. Y también me desempeño en lo que es en la parte de actuación. Nunca estudié actuación. Lo poco que sé o lo que hago es aquí de manera empírica, lo he aprendido el día a día. Entonces también estoy presto, no sé qué sé yo, hacer un video musical, si de pronto Nelson Velázquez quiere hacer el video de "Y todo por querer olvidarte". Ahora el coronel no tiene quien escriba. Bueno, aquí está el coronel para hacer el video de Nelson Velázquez. La invitación es para que vengan aquí al municipio de Aracataca y conozcan la Casa Museo Gabriel García Márquez, entre los otros lugares turísticos e históricos que tenemos aquí en nuestro municipio, que también es el municipio de todos ustedes. No solamente para nuestros compatriotas colombianos, sino para demás personas de los otros países. No importa su idioma, su cultura, aquí en Aracataca, Macondo, serán bienvenidos. Bienvenidos a la tierra del realismo mágico. En las afueras de la Casa Museo de Gabito también están un grupo de personas que creo que para mí hacen parte de esa conservación cultural que rodea todo este lugar. Son un grupo de personas que no solo promueven la riqueza cultural que hay aquí en Aracataca, sino que con su arte nos regalan un pedacito de Aracataca y también de su historia. Y es por eso que hoy vamos a darles voz y a conocerles un poquito. Mi nombre es María José Olivares Escobar. Empecé aquí a trabajar a las afueras de la Casa Museo en el año 2018. Comencé vendiendo libros originalmente. Luego comencé a aprender a elaborar artesanías. La maqueta de la Casa Museo me felicité yo misma porque me consideraba que era como muy mala para hacer las manualidades en el colegio. Y luego cuando vi, bueno, los límites están en la mente. Hago mariposa, hago estas manillitas, esto se convierte en aretes, que son así manillas y areticos que tengo por acá, así como estos. Bueno, también lo aprendí aquí, lo aprendió primeramente mi hija adoptiva, que es Jaina, y luego ella me transmitió el conocimiento. El Pasaporte Macondiano es una iniciativa que tenemos con Cámara de Comercio para que más personas conozcan el realismo mágico de nuestro departamento. Tiene 15 lugares para visitar y cada lugar que visites será sellado por tu llegada. El primer lugar es la cuna del realismo mágico. Empieza aquí en Aracataca, donde tú puedes hacer el recorrido y vivir toda la experiencia. El último lugar que visitarás será en Río Don Diego. Tenemos lugares desde Ciénega, Pueblo Palafito, Minca, Ponda. En la segunda página tienes para que puedas llenar tus datos, ya sea familiar e individual, y hacer el recorrido por todo nuestro bello departamento. Otro lugar mágico que tiene Aracataca es la Casa del Telegrafista, lugar en donde trabajó el papá de Gabo y de donde Gabo tomó algunos elementos y simbolismos que luego plasmaría en sus obras y que hoy en día forman parte de ese realismo mágico que nos dejó Gabo. Los saluda Carlos Eduardo Ruiz Jimeno, coordinador del Museo Casa del Telegrafista y Biblioteca Gabriel García Márquez. Hoy nos encontramos en el Museo Casa del Telegrafista, una oficina muy importante de comunicaciones en su momento. Se inauguró esta oficina del telégrafo en el año de 1894, aquí en el municipio de Aracataca, una de las más antiguas de la costa atlántica, y es en esta hermosa casa donde nació
toda la maravillosa historia del realismo mágico. Los invitamos a todos para que vengan aquí a Aracataca, a este hermoso museo, para que conozcan esa maravillosa historia. Es de aquí, de este punto, donde nace y parte todo ese universo literario llamado realismo mágico, creado por nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. En el Museo Casa del Telegrafista vas a encontrar todo el origen de la maravillosa historia del realismo mágico. Van a encontrar una gran colección de obras de nuestro Premio Nobel de Literatura. Van a encontrar una hermosa colección de pinturas al óleo, al igual que una hermosa escultura realizadas por un gran talento cataquero, un joven que se llama Melkin Merchant, de tan solo 28 años, que ya nos está representando a nivel internacional. Que todos los elementos que están en este museo son originales. Los telégrafos y sus partes o engranaje que están en esta casa desde 1894. De igual manera, las llaves con las que se abrieron esta oficina del telégrafo en ese mismo año. De igual manera, van a encontrar grandes obras. Tenemos un hermoso carboncillo del maestro Fernando Botero, que le realizó a otro hijo ilustre de Aracataca, que fue su gran amigo, el maestro Leo Matiz, que fue considerado uno de los 10 mejores fotógrafos del mundo. Es aquí, a esta casa, donde llega en el año de 1923 a laborar y a vivir en ella como telegrafista el señor Gabriel Eligio García Martínez. Él venía procedente de su tierra natal, Cincé Sucre, con una recomendación de la curia de su municipio para ocupar el cargo de telegrafista de Aracataca. Y es aquí donde él utilizó estos dos telégrafos que ustedes están viendo y todas sus partes o engranaje que permitían que estos dos telégrafos funcionaran. La invitación es para todos nuestros visitantes nacionales y extranjeros. Vengan a Aracataca, Magdalena, vengan y conozcan el Museo Casa del Telegrafista, donde siempre los estaremos esperando con un maravilloso y cordial saludo, y siempre los esperaremos con los brazos abiertos aquí en este su museo. Y recordemos, la entrada al Museo Casa del Telegrafista es gratuita. Solamente necesitas estar en Aracataca y venir a este importante sitio. Definitivamente no podemos venir a Aracataca y no hablar de Gabo. Tampoco podemos hablar de Gabo y no hablar de Aracataca. El realismo mágico está presente en todas las partes de este lugar y por eso estoy aquí, en la tumba de Melquíades. Que para un personaje que no tuvo dónde morir, qué mejor lugar que escoger un sitio aquí en Aracataca, en el verdadero Macondo, para que su alma pudiera descansar. Y aquí estamos, con Melquíades. Aracataca es cuna de grandes personajes. No solo Gabriel García Márquez enalteció este territorio, también es la casa de uno de los mejores fotógrafos de nuestra historia, el maestro Leo Matiz, el cual nos regaló muchas fotos emblemáticas. Una de ellas, y creo que la más famosa e importante, es una a la que llamó el pavo real del mar. Aquí hay una generación joven que está trabajando por la cultura y por preservar el legado que tiene Aracataca. Jóvenes artistas que por medio del arte nos demuestran que Macondo y Aracataca van dejando huella en todo lo que tocan. Mi nombre es Melkin Merchant Veloria, artista plástico y visual. Me dedico al arte desde niño. Actualmente estoy trabajando en varios proyectos. Me baso en mi referente mayor, que es Gabriel García Márquez, en su surrealismo, y por ende trato de inspirarme también en su obra. Me siento afortunado también de ser parte de este ambiente artístico, ya que además de transmitir a otros, me transmito a mí. Y siento que me enriquezco cada vez que
elaboro una pieza. Con el arte también quiero transmitirle a las personas, además de transmitir emociones, quiero mostrar mi Macondo, la perspectiva en la que yo veo el Macondo. Y obviamente referenciarme en él porque él fue el que trajo a todo este mundo, a todo este escenario, por decirlo así, esta iniciativa. Entonces, mostrar mi Macondo es lo principal, mostrar la forma en que veo las cosas, el realismo mágico, que todos somos realismo mágico de diferentes maneras, ya que somos diversos. Entonces, eso hace que cada persona, cada mundo tenga su realismo mágico. Me complace también invitarles a que visiten la galería de Jitsi, donde podrán encontrar obras representativas a nivel realismo mágico, 100% hechas a mano. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, soy un líder social aquí en Aracataca, Magdalena, y bueno, en base a la gestión cultural queremos dar una alternativa diferente de lo que es la idiosincrasia, lo autóctono, lo criollo, lo que es verdaderamente un caribeño en un municipio como Aracataca. Y dar a conocer al mundo entero lo que es la universalidad de lo que somos cada uno de nosotros aquí en Aracataca, como artesanos, como artistas plásticos, pintores. El tema cultural abarca mucho porque somos una cultura, somos multiculturales aquí en Aracataca. Así que hay mucho por recorrer, hay mucho por visitar, hay mucho que mostrar. Y la invitación es que puedas no solamente venir, sino que participes compartiendo con las personas, escuchando historias que te permitan ver lo que tú quieres ver de Macondo. Aracataca tiene un misticismo y una magia especial, no solamente en sus calles y en todo ese legado que Gavito construyó, sino que de verdad aquí la gente vive y respira realismo mágico. Aquí la gente de verdad ha adoptado esa visión y en las calles te vas a encontrar personajes como este. Mi nombre es Aníbal Eliezer Álvarez Marín, soy profesor de idiomas. Es decir, mi concepto personal, ¿cuál es la magia de Gabo? Gabo toma la mente del lector y juega con la mente del lector. Un escritor fuera de serie. Es decir, no estamos ante cualquier... No por el hecho de que hayamos nacido aquí en Aracataca, sino que se trata de la forma de narrar, del éxito como narrador, atrapar al lector, ponerlo a imaginar, ponerlo a dudar. Esa es la magia del escritor. En mi concepto, un más fuera de serie. Cuando nos referimos a la palabra Macondo, tenemos que dirigirnos a 100 años de soledad, es decir, a las incidencias del texto original. En medio del bosque, José Arcadio siente una voz, siente un sueño de un pueblo ruidoso lleno de espejos. Y una voz que le dice, tú vivirás aquí. Este es el sitio donde vivirás, tendrás tu familia. Y a este pueblo le llamarás Macondo, Macondo, Macondo. Es decir, pero José Arcadio no supo que era el significado de Macondo. Ya con el transcurrir del tiempo es que descubren que en medio del bosque había una madera boscosa que se llamaba Macondo, que había una quebrada que también se le denominaba Macondo. Es decir, pero siguiendo la magia que crea Gabo, Macondo viene siendo ¿qué? Macondo viene siendo el pueblo que en sueños el Señor le reveló a José Arcadio para que es decir, pudiera librarse del espíritu del compadre Prudencio Aguilar. Hay lugares que parecen haber sido sacados de un cuento o construidos a base de fantasía. Te sumergen en su universo y te hacen parte de sí. Aquí en Aracataca, eso se le conoce como realismo mágico. Algunos creen que es fantasía, pero yo les aseguro que es real. No tuvieron que pasar 100 años de soledad para sentirme a gusto en esta tierra. Se sintió como las crónicas de una muerte anunciada, porque yo ya sabía que Aracataca me iba a atrapar con su encanto. Y en tan solo unas horas, yo ya estaba recorriendo las calles de mi propio Macondo. Hay una vibra especial en sus calles, en su gente, en sus costumbres y tradiciones. Te atrapa por completo. Empiezas a entender que Macondo no podía haber sido creado en otro lugar que no fuera Aracataca. Cada centímetro de este pueblo está vivo y habla por sí solo. Gavito lo sabía y usó el realismo mágico no solamente como un estilo literario, sino como un lenguaje que le permitió entender las historias que Aracataca le contaba. Si algún día vienen a este lugar, al igual que yo,
aprenderán que una vez pises este suelo, Aracataca se quedará siempre en tu corazón. Que Macondo no es un lugar, sino un sentimiento, un estado de ánimo, porque todos tenemos un Macondo a donde ir, ya sea un lugar o una persona. Todos hicimos Macondo en un lugar especial en nuestras vidas, y mientras caminas por las calles de este hermoso pueblo, te das cuenta que Gabo hizo su Macondo aquí, y somos afortunados de que nos haya permitido conocerlo.